animal de granja maldito. En un rincón apartado del mundo, donde la niebla se aferraba a los campos como un manto fantasmal, vivía un granjero llamado Tomás. Era un hombre solitario, de rostro curtido por el sol y las manos endurecidas por el trabajo. Su única compañía eran los cerdos que criaba con dedicación en su pequeña granja, ubicada en medio de un valle rodeado de colinas boscosas. Tomás había heredado la granja de su padre y antes de él, su abuelo había trabajado la misma tierra. La granja había visto generaciones de su familia pasar y con ellas historias de tiempos antiguos y secretos oscuros que susurraban entre las sombras de los establos. Cada noche, el viento ululaba entre los árboles y las estrellas brillaban con un fulgor frío y distante. Sin embargo, Tomás había comenzado a notar algo extraño. Todas las noches, exactamente a las 3 a.m., la hora del diablo, un alboroto inquietante rompía el silencio de la noche. Los cerdos, que durante el día eran criaturas tranquilas y dóciles, comenzaban a pelearse violentamente. Sus gruñidos y chillidos resonaban en la oscuridad, despertándolo de su sueño con un escalofrío recorriendo su espalda. Al principio, Tomás pensó que se trataba de una simple riña entre los animales. Quizás el hambre o el espacio compartido estaban causando el conflicto. Sin embargo, a medida que las noches pasaban, el alboroto se volvía más intenso, más desesperado, como si una presencia invisible azuzara a los cerdos a una furia incontrolable. Las noches se llenaban de sonidos espeluznantes, y Tomás, presa de la inquietud, decidió que debía investigar qué estaba sucediendo en su corral. Una noche, armado con una linterna y un viejo rifle que había pertenecido a su abuelo, Tomás se aventuró a salir al corral. La luna llena iluminaba el camino con un resplandor plateado, y la niebla se arremolinaba a su alrededor, creando formas que parecían cobrar vida propia. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y el granjero sintió un nudo formarse en su estómago. Al llegar al corral, Tomás se detuvo en seco. Los cerdos estaban en un estado de agitación frenética, sus ojos reflejando un miedo primordial. Pero lo que realmente le heló la sangre fue la figura que se alzaba en medio del corral. Era una silueta alta y oscura, con una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura no era completamente humana. Su cabeza era la de un cerdo, solo que poseía unos enormes colmillos curvados hacia arriba y su boca poseía una gran cantidad de dientes afilados, como nunca le había visto a ningún cerdo. Sus extremidades eran alargadas y grotescas, y su rostro estaba cubierto por una sombra impenetrable. Tomás sintió que su corazón se detenía por un momento eterno. La figura se volvió lentamente hacia él, y aunque no podía ver sus ojos, sintió una mirada penetrante que lo atravesaba. El granjero retrocedió, tropezando con el barro, mientras la figura se desvanecía en la niebla, dejando tras de sí un susurro que resonó en su mente. «No es tuyo lo que guardas aquí». Aterrorizado, Tomás regresó a su casa, cerrando cada puerta y ventana con manos temblorosas. Durante el resto de la noche, permaneció despierto, con el rifle a su lado, esperando que el amanecer trajera consigo una sensación de seguridad. Sin embargo, cuando la luz del día finalmente llegó, los cerdos estaban extrañamente tranquilos, como si nada hubiera ocurrido. Terror en la Red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad inquietante, pero Tomás sabía que algo había cambiado. Decidió investigar el pasado de la granja, buscando respuestas en los viejos libros y diarios que su abuelo había dejado. Entre las páginas amarillentas, encontró referencias a antiguos rituales y leyendas que hablaban de un espíritu que habitaba la tierra, un guardián oscuro que reclamaba su dominio cada generación. A medida que leía, una sensación de inevitabilidad lo invadió, como si cada palabra escrita en esos viejos diarios estuviera tejiendo un destino del que no podía escapar. La figura que había visto no era una simple alucinación, sino una manifestación de algo mucho más antiguo y poderoso, algo que había estado esperando pacientemente en las sombras durante generaciones. Tomás comprendió que la granja, su hogar,
estaba construida sobre terreno consagrado a fuerzas oscuras que no comprendía del todo, fuerzas que susurraban en la noche y acechaban en cada rincón oscuro de la propiedad. El aire alrededor de la granja parecía cargado de un peso invisible, una presencia opresiva que se filtraba en sus sueños, convirtiéndolos en pesadillas de las que despertaba con el corazón latiendo desbocado. Las paredes de la casa crujían de manera inquietante, como si quisieran compartir secretos antiguos y terribles. La figura que había visto en el corral no era solo un guardián, sino un heraldo de algo más siniestro que se agitaba bajo la superficie de la tierra, esperando ser liberado. Tomás se sentía atrapado, rodeado por un mal que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. Las sombras parecían moverse con vida propia, alargando sus dedos oscuros hacia él, y los susurros en el viento llevaban su nombre, arrastrándolo hacia un abismo de locura. Sabía que debía enfrentar estas fuerzas oscuras, pero la incertidumbre y el miedo lo paralizaban. ¿Cómo podía luchar contra lo desconocido, contra algo que había existido mucho antes de que su familia llegara a estas tierras? Cada noche, al llegar la hora maldita de las 3 a.m., el alboroto en el corral se intensificaba y Tomás sentía que el tiempo se agotaba. La figura regresaba, siempre observándolo, siempre esperando. La desesperación se apoderaba de él, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, amenazando con consumirlo. Sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde, pero el terror lo mantenía prisionero, encadenado a un destino que no podía cambiar. Decidido a proteger su hogar, Tomás comenzó a realizar pequeños rituales de protección, siguiendo las instrucciones que había encontrado en los diarios. Colocó amuletos alrededor del corral y recitó oraciones al caer la noche. Sin embargo, cada noche, a las 3 a.m., los cerdos continuaban su frenético alboroto y la figura volvía a aparecer, siempre observándolo desde la distancia. Una noche, desesperado, Tomás decidió confrontar a la entidad. Se armó con todo el valor que pudo reunir y se dirigió al corral. Al llegar, la figura ya estaba allí, aguardándolo. Esta vez, Tomás no retrocedió. Con voz firme, exigió saber qué quería y por qué atormentaba su hogar. El caos en el corral alcanzó un clímax aterrador cuando, de repente, algunos cerdos, con los ojos inyectados de una furia inexplicable, comenzaron a arremeter contra Tomás. Al principio, pensó que simplemente estaban asustados, pero pronto se dio cuenta de que algo mucho más siniestro los había poseído. Sintió un dolor agudo cuando uno de los cerdos mordió su pierna, sus dientes hundiéndose profundamente en su carne. El pánico lo envolvió mientras intentaba zafarse de sus atacantes, pero más cerdos se unieron, mordiendo y rasguñando sus piernas y pies con una ferocidad que no era natural. El suelo del corral se convirtió en un torbellino de barro y sangre, y Tomás, tambaleándose por el dolor y el miedo, luchó por mantenerse en pie. Cada paso que daba era una agonía, sus piernas desgarradas y sangrantes. Con un último esfuerzo desesperado, logró empujar a un lado a los cerdos y se lanzó hacia la puerta del corral, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Apenas consciente de cómo lo logró, se encontró fuera del corral, cerrando la puerta con un estruendo detrás de él, dejando atrás los gruñidos frenéticos de los cerdos. Cojeando, casi arrastrándose, Tomás se dirigió a la cabaña, dejando un rastro de sangre en su camino. Cada paso era un recordatorio del horror que acababa de vivir, y el dolor punzante en sus piernas le decía que debía actuar rápido. Al llegar a la cabaña, se dejó caer pesadamente en el suelo, jadeando por el esfuerzo. Con manos temblorosas, buscó el botiquín de primeros auxilios, sus dedos manchados de sangre dejando huellas en todo lo que tocaban. Mientras se limpiaba la sangre de las heridas, el dolor lo mantenía consciente, pero su mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Vendó sus piernas y pies lo mejor que pudo, cada movimiento enviando nuevas oleadas de dolor a través de su cuerpo. Sabía que las heridas eran graves, pero más aterrador aún era el conocimiento de que algo indescriptible había tomado el control de sus cerdos. Sentado en el silencio opresivo de la cabaña, Tomás comprendió que estaba enfrentándose a algo que escapaba a su control, un legado oscuro que su familia
había dejado atrás. Con el corazón pesado, supo que debía tomar una decisión difícil. La seguridad de su hogar y la paz de su mente dependían de ello. Al amanecer, Tomás tomó una decisión. Vendió la granja y se marchó, dejando atrás el lugar que había sido su hogar durante toda su vida. Mientras se alejaba, sintió que una parte de él se quedaba atrás, pero también una sensación de alivio al dejar atrás el peso de generaciones de secretos y oscuridad. La granja quedó abandonada, y con el tiempo, la naturaleza reclamó lo que era suyo. Los aldeanos contaban historias sobre el lugar, advirtiendo a los curiosos que se mantuvieran alejados. Y aunque Tomás había dejado atrás esa vida, cada noche, a las 3 a.m., un alboroto podía escucharse en la distancia, un recordatorio de que algunas presencias nunca desaparecen del todo. Hemos llegado al final. ¿Qué hubieras hecho en su posición? ¿Te habrías quedado a luchar contra el mal? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.